Bien, vamos a empezar viendo algunos ejercicios. Ustedes me van a decir qué parámetro queremos estimar. Obviamente vamos a ver hoy particularmente lo que es estimación de sigma y proporción, pero bueno, al final vamos a hacer alguno que tenga algunas combinaciones. Fíjense el ejercicio número, tengo la pregunta abierta. El ejercicio 10. Vayan leyéndolo mientras yo voy dando ingreso a la... ¿No más nadie? Bien. Les decía, vamos a ir viendo la actividad 10. Me avisan, por favor, si alguien escribe en el chat. Despierten. ¿Sería la variancia? Sobre la variancia, ¿está bien? Sí, señora. Sí, lo que queremos ver, es decir, pasaba algo con la variancia, vimos que ha aumentado, ¿sí? O no nos gustaba ese 16 milímetros al cuadrado que teníamos como variancia y queríamos reducirla. Hicimos cambios en el proceso, pero bueno, una vez hechos los cambios, que el proceso se volvió a estabilizar, tenemos que probar si realmente esos cambios fueron efectivos o no, ¿sí? Entonces ahí sí se toma una muestra de 60 válvulas y se analizan los diámetros eran sí. Acá nos dice que con esas 60 válvulas se probó que no se podía descartar la normalidad. Hicieron entonces un gráfico, ¿se acuerdan del gráfico de probabilidad normal que hablaron el lunes? Bueno, hicieron ese gráfico, vieron que los puntos estaban alineados sobre una línea recta, ¿sí? O bien quizás hayan hecho otro test más potente, pero bueno, nosotros vamos a analizar solamente ese gráfico. Y dijeron que no podían descartar normalidades, perfecto, punto para nosotros. Y además se obtuvo un diámetro promedio de 59,94 y un desvío estándar de 2,5. Esos son los datos que por suerte tenemos. Sí. Ahora, ¿cuál es la población y la variable de interés en este caso? ¿Cuál les parece que es la población? Todas las válvulas especiales. Son todas las válvulas especiales. Perfecto. La variable que le medimos a esas válvulas va a ser el diámetro, dijimos. Sí, el diámetro. ¿Sí? Bueno, ¿conocemos algo de esa variable diámetro? ¿Podemos pensar en alguna distribución para esa variable? ¿Dice algo el enunciado?
Algo que les dije recién hace 3 segundos. O sea, desde un principio no dice nada cómo se comporta esa variable. Pero después, cuando tomamos una muestra, podemos probar que la variable diámetro tiene distribución normal, con mu y sigma. Obviamente, ambos desconocidos, ¿sí? Y esto es importante porque lo vamos a utilizar para hacer el intervalo de confianza. Bueno, después nos tenemos que plantear un objetivo del estudio estadístico. ¿Cuál sería el objetivo principal? Principal, ¿cuál es? ¿Qué les parece? Reducir la variancia. Ese era el primero, reducir la variancia. Bueno, eso. Pero para reducir la variancia se hicieron modificaciones, ¿sí? Entonces, el objetivo estadístico en realidad es evaluar si realmente esas modificaciones fueron efectivas. Es decir, si lograron que la variancia o el desvío se reduzca. ¿Bien? Haría todo junto. Lo que vamos a hacer en el estudio estadístico es evaluar si las modificaciones fueron efectivas. ¿Cómo lo evaluamos? Viendo si la variancia se redujo o no. ¿Sí? Pero aparte de eso, también nos ponemos como objetivo determinar no solo si la variancia se redujo, si las modificaciones fueron efectivas. Es decir, en este caso, se pudo haber reducido la variancia, ¿sí? Puede ser menor que 16, pero para que estas modificaciones en el proceso hayan sido efectivas, tienen que reducirse en un 40% o más en el desvío estándar, ¿sí? ¿De acuerdo? Vamos a volver a eso. Entonces dijimos que la población, con todas las válvulas, la variable es el diámetro de las válvulas, y el parámetro de interés es la variancia o el desvío de los diámetros, ¿sí? Nosotros sabemos que estimamos una y inmediatamente conocemos la otra. Parámetro, variancia o desvío de los diámetros. El objetivo que nos habíamos planteado era verificar si esas modificaciones fueron efectivas, dieron resultado. Es decir, si el valor del desvío se redujo. Y si las modificaciones van a ser efectivas, si ese desvío se redujo en un 40% más. ¿Bien? Es decir, teníamos antes de las modificaciones, la variancia era de 16 milímetros al cuadrado. Entonces el desvío era de 4 milímetros. ¿Bien? Antes de las modificaciones. Después de las modificaciones, ¿el desvío será mayor o menor a 4? Bien, supongamos que es menor a 4. ¿Serán efectivas? Es decir, ¿el desvío será menor a 2,4, que es como mínimo el 40% de 4? ¿Sí? Esto es todo lo que tenemos que probar ahora. Según los datos muestrales, obtuvimos un desvío estándar de 2,5. ¿Sí? Ojo con esto. Yo puedo decir directamente, no, el desvío no se redujo o las modificaciones no fueron efectivas porque el desvío resultó 2,5. No, esto es un valor muestral de esta muestra. Acuérdense que si tomamos otra muestra, el desvío va a ser otro, ¿sí? Varía de muestra en muestra. Necesitamos hacer un análisis inferencial. No me voy a quedar solo con ese valor de análisis descriptivo. Sí o sí tengo que hacer un análisis inferencial. ¿Bien? Por más que veamos que en esta muestra el desvío estándar haya sido 2,5. Eso no dice nada. Me da una idea de estos datos, de estas 60 válvulas. Pero tengo que hacer análisis inferencial. El análisis inferencial que nosotros hacemos es con intervalo de confianza. En este caso necesitamos un intervalo de confianza para el desvío. ¿Sí? Bueno, ¿qué necesitamos? Sí o sí, ¿qué se tiene que cumplir? ¿Qué requerimientos necesitamos para el intervalo de confianza para el desvío estándar? ¿Se acuerdan de eso? Hay dos cosas muy importantes. Una, que tienen que cumplir, obviamente, todo, que se tienen que cumplir para todos los intervalos. Hay una condición que sí o sí tienen que cumplirse para todos los intervalos. Y después hay una, bueno, para este en particular. ¿Cuál es la primera
el primer requerimiento que necesitamos y cómo lo probaríamos si tuviéramos todos los datos. Esto lo vieron el lunes. ¿Se acuerdan? Primero necesitamos sí o sí que la muestra sea una muestra aleatoria simple. Eso se tiene que cumplir para la elaboración de cualquier intervalo, de cualquier test, de cualquier análisis. ¿Sí? La muestra debe considerarse aleatoria simple, que haya aleatoriedad, que sea una muestra al azar. ¿Bien? ¿Y cómo probamos esto? Si tuviéramos los datos, en este caso no tenemos los datos, vamos a tener que suponerlo. Pero cuando ustedes tengan los datos, ¿cómo se prueba? ¿Qué deberían hacer? Hay un gráfico. El gráfico de serie cronológica. Sí. Siempre y cuando conozca cada observación y el orden en que fue tomada esa observación, obviamente. En ese caso hacemos un gráfico de series cronológicas y vemos si sigue algún patrón esa gráfica o no. Si vemos que los valores están aleatorios, listo, podemos considerar que la muestra fue aleatoria simple. Eso por un lado. Ahora lo vamos a tener que suponer. Bueno, el intervalo de confianza, que esto lo habíamos visto en la unidad anterior también, ¿se acuerdan? Que el estadístico pivote que vamos a usar para el intervalo de confianza es el estadístico x cuadrado, ¿sí? No hay el estadístico sigma cuadrado de pivote como teníamos con la media o con la proporción. En este caso, usamos un estadístico de x cuadrado, ¿sí? Que es n-1 por s cuadrado sobre sigma cuadrado. Y este estadístico tiene distribución chi cuadrado con n-1 grado de libertad, siempre y cuando la variable x, ¿sí? En este caso los diámetros, tengan distribución normal. ¿Bien? Si no, si la variable x no tiene distribución normal, ya tendríamos que recurrir a otro intervalo que no está basado en la chi cuadrada. ¿Bien? El intervalo de Bonet, que eso lo pueden hacer con R, no lo vamos a hacer manualmente. En este caso, entonces, nos aseguramos que la distribución de los diámetros es normal, lo cual ya lo hicimos. De hecho, lo hicimos o lo decía el enunciado. No podemos descartar normalidad. Perfecto. Entonces podemos usar tranquilamente un intervalo acá, utilizando la chi cuadrada. ¿Bien? Ahora, el intervalo de confianza que vamos a construir va a ser para la variancia. Nosotros queremos concluir en función del desvío, ¿sí? Queremos saber si el desvío es menor a 2,4. Después le sacamos la raíz cuadrada, eso es lo de menos. Pero bien, vuelvan a ver esto. Nosotros queremos que el desvío sea menor a 2,4. ¿Qué intervalo de confianza podríamos usar? ¿Cuál sería el más adecuado en realidad? Acá nosotros le presentamos los tres, ¿sí? Le presentamos el intervalo bilateral o le presentamos los dos unilaterales, el del límite inferior y el del límite superior. En este caso, ¿qué intervalo les parece más adecuado? El límite inferior. Digamos que el desvío, queríamos ver si el desvío disminuyó, si la varianza del desvío había disminuido. Y es menor a un valor 2,4. ¿Qué intervalo de confianza les parece que miremos? ¿El que considera el límite superior o el que considera el límite inferior? El límite inferior. ¿Perdón? El inferior. El que considera el límite inferior. Cuando nosotros tenemos, ustedes me dicen, está acá. Tenemos, cuando consideramos el límite inferior, ¿sí? Estamos teniendo un intervalo que nos va a decir que los valores de sigma cuadrado van a ser todos mayores a eso. Ah, perdón, profe, pensé que decías yo decía el tercero. Pensé que el que considera el límite superior, entonces. Está bien, ahí sí. En este caso vamos a considerar un intervalo que esté formado por valores menores, ¿sí? Hacia la izquierda. Entonces, el ideal, claramente, sería el del límite superior, ¿sí? Bueno, ¿y cómo hacemos eso? Bueno, aplicando estos datos de acá. Ya sabemos que la variable es normal, así que podemos utilizar el chi cuadrado. Bueno. Les dije recién, normalidad, ok, y suponemos muestra de teoría simple. Entonces, queremos que el desvío sea menor a 4, que el desvío sea menor a 2,4 para que las
modificaciones sean efectivas, ¿sí? Esto era lo que queríamos. O bien podemos pensarlo como una variancia, como ustedes quieran. ¿Cómo armamos el intervalo de confianza? ¿Sí? De límite con un límite superior. Fíjense que el intervalo de confianza, en este caso, el límite inferior es el infinito. Pero claramente el parámetro sigma cuadrado no va a tomar valores menores a 0. Entonces le damos como límite inferior el valor 0. ¿Sí? Bueno, después, n-1 son los datos que tenemos. N-1 eran 59, la muestra era de 60, ¿verdad? La muestra de 60. El S cuadrado es un dato que tenemos, que es el 2,5, ¿sí? El desvío estándar, 2,5 al cuadrado. Y después tenemos que buscar el valor del H cuadrado. ¿Sí? Bueno, eso a ver cómo vamos a hacerlo con la aplicación. Fíjense, el valor del chi cuadrado que acumula el alfa por ciento. ¿Bien? Se van a la aplicación. Ya creo que ya saben cómo. Profe, el nivel de confianza lo elegiste vos. Sí, perdón. El nivel de confianza lo elegí yo. Generalmente usamos el 95%, pero podemos utilizar otro. Acá puse 90. Puse 98, no puse 95. Mirá. Bueno, puse un nivel de confianza 98, arbitrario, para no usar siempre 95. Es este, ¿no? Sí. Sí, lo elegí porque me pareció adecuado, qué sé yo. No. Listo. Tanto el nivel de confianza como el tamaño de la muestra, y ustedes saben que eso van de la mano, lo vamos a decidir cuando. La parte de planificación del ciclo PPDAC. ¿Sí? Después que nos planteamos el problema, el objetivo, en la parte de planificación, ahí decimos, quiero trabajar con un nivel de confianza del 98%. ¿Sí? Y así todos los tests, todos los intervalos de confianza, no solo para el desvío, para la media, para la proporción, van a ser de la misma confianza, obviamente. ¿Sí? En este ejercicio también tendríamos que estimar la media, también sería con un 98% de confianza. Y en ese momento también decidimos el tamaño de muestra. ¿Sí? Siempre usamos 95, pero bueno, fue la excepción. Bien, ¿cuánto nos da ese valor de chi cuadrado con 0,02, con un alfa de 0,02? Fíjense si llegan al valor que yo llegué. Van en la aplicación al chi cuadrado, esa B corta que otra vez me olvidé de buscar cómo se llamaba, son los grados de libertad, ¿sí? Dijimos que eran 59. Y la probabilidad de que x sea menor a x, o sea, yo lo que tengo acá, lo que necesito es el valor de esta chi cuadrado que acumula este 2%. ¿Bien? Entonces, voy a tener que darle indicación a la aplicación de que lo que conozco es el área, el 0,02. Y ahí, bueno, la aplicación o la tabla nos va a traer el valor. ¿Cuál es ese valor chi cuadrado? Va a ser el 38,88. Fíjense si llegan a eso. Sí, profe, a eso. Perfecto. Obtuvimos entonces el intervalo de confianza para sigma cuadrado. Es decir, con una confianza del 98%, la variancia de los diámetros de las válvulas se encuentra entre 0 y 9,48. O es menor a 9,48. ¿Sí? Menor o igual a 9,48. Por lo tanto, con una confianza del 98%, el desvío estándar del diámetro de las válvulas va a ser menor a 3,079. ¿Sí? Se redujo a lo que teníamos. Teníamos un desvío de 4. Sí, se redujo bastante. Pero ¿las modificaciones fueron efectivas? No, porque yo quería que se reduzca en más de 2,4. Sí, en más del 40%. Es decir, que hubiera querido que este desvío, este límite superior de este intervalo, sea menor a 2,4. ¿Bien? Es decir, profe, redujo el desvío estándar, pero las modificaciones no puedo considerarlas efectivas. Sí. me perdí en cómo llegaste a ese 3,079. Resolviendo esto acá.
Fíjense que Pero quizá... eso no te da 9,48. Perdón, esto cada 9,48, ¿sí? Pero este es el intervalo de confianza para sigma cuadrado. Entonces, yo llego al intervalo, necesito el intervalo de confianza para sigma. ¿Qué hago? Le saco la raíz cuadrada al de sigma cuadrado. Claro, ahí está. Perdón, me olvidé esa parte. ¿Sí? Entonces, el intervalo de confianza para sigma va a ser la raíz de este otro intervalo. Que debería darme esto. ¿Eso era? Profe, Sí. otra cosa, ¿podés repetir lo de los grados de libertad? ¿Qué parte de los grados de libertad? Llegaste a que eran 59? Los grados de libertad es n-1. ¿Sí? El tamaño de la muestra es n. Es 60. Son 60 válvulas. Los grados de libertad son 60 menos 1. Ah, listo. Es esto acá. Es n-1 por el s cuadrado en la muestra, dividido ese valor del chi cuadrado. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, se redujo el desvío, pero las modificaciones no fueron efectivas. Pero con un 98% de confianza. ¿Qué pasaría si, no sé, paso la confianza al 95%? ¿Qué podría pasar? ¿O qué pasaría en realidad con este intervalo? ¿Qué pasa con el intervalo de confianza al reducir la confianza manteniendo obviamente el mismo tamaño de muestra? ¿Va a ser más grande? ¿Va a ser más chico? ¿Va a ser más preciso? ¿Va a ser menos preciso? Va a ser más preciso, o sea, va a quedar un intervalo más chico. Va a quedar un intervalo más chiquito, ¿sí? Va a ser más preciso, pero perdiendo confianza, ¿sí? Quizás ese intervalo del 95 me sirva para concluir que las modificaciones fueron efectivas. Sí, creo que no sirve en este caso, que tenemos que ir a un 90 no, o menos también. Pero perdemos confianza. O sea, un 95% está perfecto. Generalmente es lo que se usa. 98 es un montón. ¿Sí? Pero bueno, fíjense, una confianza al 98% y no podemos concluir. ¿Bien? ¿Podríamos haber utilizado un intervalo bilateral? Podríamos haber usado este. Podríamos haber usado ese. No nos damos cuenta que nos está pidiendo la probabilidad que sigma sea mayor a un valor o que sigma sea menor a un valor. Podemos usar esto. Lo que nos va a pasar es que muchas veces con el intervalo bilateral no vamos a poder concluir, porque el valor va a caer en el medio, ¿sí? O a veces quizás podamos concluir, ¿sí? Pero nos da más seguridad el intervalo de confianza bilateral, el unilateral, cuando tenemos este tipo de problemas. Sí, o sea, si a ustedes les aparece algún problema donde tienen que determinar si el parámetro es mayor o menor valor, inmediatamente hagan el unilateral, no pierdan tiempo en el bilateral, ¿sí? Ahora vamos a ver en qué caso podríamos usar el bilateral, pero con otro parámetro. Perdón, profe, ¿estos ejercicios después los van a subir al campo? Sí, no sé si particularmente estos, pero otros sí tenemos planeado subir otros del apunte. Esto traten de ustedes anotarse, por si no los subimos. La idea es que los que damos en clase no subirlos. Así ustedes ya lo tienen de clase, esa es la idea. Bien, bien. Pero Gracias. sí vamos a subir un par más. Ya tenemos armados. Bueno, ¿estamos con esto? A ver, quiero ver, antes de irme a Pi. Vamos a ver el 17. Antes de irme a ver uno de proporción, quiero que veamos esto. Así que... Profe, ¿puede volver un segundo a la otra diapositiva? Sí, cómo no. A la del sigma. Esto es Pi, acá. Eso. Gracias. Dale. Bueno, empecemos a ver el 17. Avísame cuando puedo cambiar de pantalla, así voy a esa. Sí, ya está, profe. A Gracias. ver, gracias.
ejercicio 17, ejercicio 13, bastante. Fíjense, un fabricante asegura que la capacidad media de cierto tipo de baterías que produce la compañía es de al menos 140. Un grupo para la defensa del consumidor desea probar la credibilidad de esa afirmación y mide la capacidad de 20 baterías, ¿sí? Y obtiene los resultados que vemos acá, más otros resultados que no los pegué. Bueno, ustedes igual lo ven en el apunte. Que son estimaciones. Bueno, entonces, ¿cuál es el planteo del problema que nos hacemos en este caso? ¿Cuál sería? Primero, antes de empezar a hacer inferencia, a hacer gráficos, todo, acuérdense que está el planteo del problema. ¿Sí? ¿Qué nos planteamos? Un objetivo, el objetivo en función del parámetro, el parámetro de interés, variables, población y todo lo que eso lleva. ¿Sí? Eso no se olviden. Primero planteo el problema. Tenemos cuál es la población y cuál es la variable de interés. La población, todas las baterías de cierto tipo, ¿bien? Que fabrica este fabricante. Y la variable es la capacidad de esas baterías, ¿sí? El parámetro de interés es la capacidad media, bueno, el promedio, ¿sí? Y además el fabricante afirma que es de al menos 140, ¿sí? ¿Se dan cuenta que en el primer párrafo dice todo eso y se dan cuenta de qué es lo que tienen que estimar? Bueno, el objetivo que lleva a cabo esta organización de defensa de consumidores es decidir si esto es cierto o no. Entonces, toma una muestra, 20 baterías y decir, ¿es verdad esto? ¿No es verdad? ¿De acuerdo? Estas son las salidas, o parte de las salidas, las otras no las copié. Las tienen en la punta igualmente. Acá. Estas son las otras salidas, ¿sí? Donde tienen la media, el desvío. Hay 3 intervalos de confianza, fíjense que son para la media. Bien, de 95% de confianza, uno bilateral, uno a la izquierda, uno a la izquierda y otro a la derecha. Y también tienen un intervalo de confianza para la variancia. Sí, ahora vamos a ver si lo usamos o no. Nos planteamos el problema. Perfecto. Primero, para realizar inferencia acerca de la capacidad media, es decir, para ver si realmente mu es mayor a 140. ¿Qué supuesto tenemos que verificar? Ya lo habíamos visto recién, uno con la variancia. Primer supuesto es determinar si la muestra tomada, si esas 20 baterías fueron tomadas con una muestra aleatoria simple. Como me dijeron hoy, se hace a través de una serie de tiempo, considerando que tenemos el orden en que se toma esa muestra de 20 baterías. ¿Sí? Entonces, primero, determinar si la muestra es aleatoria simple. Si no existen patrones, bueno, suponemos que eso está bien porque no tenemos datos sobre eso, tenemos otras cosas. No tenemos gráfico de serie cronológica. ¿Y qué otro supuesto tenemos que cumplir? El supuesto de muestra de teoría simple va a salir siempre, en todos los intervalos tiene que estar, ¿sí? Ahora, después que decidimos qué vamos a estimar, en este caso vamos a estimar la media. Vamos a tener que hacer algún intervalo de confianza para la media, ¿sí? Primero, fíjense qué intervalo de confianza para la media vamos a usar. Entonces, una vez que sepan eso, qué intervalo van a usar, ahí vemos qué necesitamos. Bien, en este caso, ¿qué intervalo de confianza necesitamos para la media? Pues tenemos que usar porque no hay otra opción. ¿El límite superior? Sí, eso sí, perdón, quizá me expresé mal. Vamos a utilizar un intervalo de confianza unilateral, eso seguro.
Pero, ¿qué intervalo de confianza unilateral? Acuérdense que cuando vimos intervalo de confianza para la media, teníamos dos opciones principales. ¿Se acuerdan? ¿Qué intervalos de confianza teníamos en ese momento? Cuando se conoce sigma y cuando no se conoce. Perfecto. Primero y principal, para hacer el intervalo de confianza. Para la media, necesitamos saber si sigma es conocido o si sigma no es conocido. ¿Sí? Si sigma es conocido, ¿qué pasa? Tenemos que ver si el estimador y media, este acá, tiene distribución normal, ¿sí? Con muy sigma sobre raíz de n. ¿Y eso cómo lo vamos a ver? Por propiedad reproductiva o por teorema central del límite, ¿sí? Como veníamos viendo hasta las unidades anteriores. Necesitamos saber que I media tenga distribución normal, sí o sí. Cuando sigma era desconocido, obviamente vamos a estimar ese valor de sigma que no conocemos a través del valor de S de la muestra. Acá. Vamos a estimarlo a través de este valor muestral. ¿Bien? Pero ya nuestro estimador I media, o el estadístico pivote que vamos a usar para este intervalo de confianza, ¿sí? Ahora va a depender de S, no va a depender de sigma, como teníamos cuando la media cuando sigma es conocido. ¿Sí? ¿Lo ven a esto? Entonces, este estimador, este estadístico pivote, no va a tener distribución normal, va a tener una distribución de student con n-1 grados de libertad. ¿Bien? Vuelvo un cachito. Acá. Cuando sigma era conocido, el estadístico pivote era I media. Bien, sabíamos que I media, usábamos el Z, tiene distribución normal, con muy sigma sobre raíz de n, o el Z normal 0,1. ¿Sí? Cuando sigma es conocido, podemos pensar esto. Cuando sigma es desconocido, I media tiene esta distribución. Siempre. I media va a tener siempre esta distribución. ¿Bien? El que no va a tener la distribución normal va a ser el estadístico pivote, porque yo voy a reemplazar este sigma por un valor de esta muestra. ¿Bien? Este estadístico pivote, en ese caso, va a tener la distribución t-student. ¿Sí? Y la distribución t-student va a necesitar que la variable x sea normal. Esto es desconocido. ¿Sí? Necesitamos que la variable y, en este caso, tenga distribución normal. ¿De acuerdo? Esto acá, como les dije recién, la media, sea cual sea sigma conocido o desconocido, va a tener siempre esta distribución. Siempre. ¿Sí? O por propiedad reproductiva o por teorema central del límite. ¿Bien? Al menos para los análisis que nosotros vamos a hacer, obviamente. El que no va a tener la distribución normal va a ser el estadístico pivote. Porque estoy reemplazando sigma por S, que viene de esta muestra. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenemos que estimar a mu con sigma desconocido, aparte de probar si la muestra es aleatoria simple, tenemos que probar si la variable es normal. La variable i es normal. ¿Sí? ¿De acuerdo? Chicos, chicas. ¿Bien? Sí, profe. Bueno, entonces dijimos que vamos a suponer que la muestra es aleatoria simple, pero sí o sí tenemos que probar que la distribución sea normal. En la parte de análisis de datos, cuando vamos a hacer la parte descriptiva de los datos, obviamente vamos a hacer algún histograma, algún diagrama de caja para estas 20 baterías, vamos a sacar valores estadísticos, porcentajes, lo que necesitemos.
una primera idea general que nos puede sugerir que hay algo de normalidad, o más bien, no normalidad, simetría en la distribución, es el histograma y el diagrama de caja, ¿sí? Nosotros en la parte descriptiva armamos primero esto, histograma y el diagrama de caja, y analizamos cuán simétricos son. También podemos ver si la media está muy alejada de la mediana, si son muy parecidas. Eso nos da una idea de simetría. Sí, no me está diciendo que hay normalidad en la variable, no, pero me está dando una idea que puede que haya simetría, puede que sea otra variable simétrica también, ¿sí? Entonces, hacemos esto, tenemos el primer vistazo de los datos, donde vemos que hay algo de simetría, en los plots sobre todo, en el histograma también, pero bueno, menos marcada, ¿sí? Pero el que nos va a asegurar que la variable puede distribuirse normal va a ser el QQplot, ¿sí? El gráfico de probabilidad normal. Bien, en este gráfico, ¿qué observamos? Que los valores de la variable se alineen en la línea recta, ¿sí? En este caso, en este ejercicio, podemos decir que la variable, o sea, podemos no descartar la normalidad. Vamos a suponer que estos datos provienen de una distribución normal. Entonces, tranquilamente podemos hacer el test, el intervalo de confianza, utilizando la variable, el estadístico pivote de test. ¿Sí? Ustedes primero miran algo general de los datos, del análisis. Esto también es parte del análisis distributivo. ¿Sí? Van a hacer los puntos y acá concluir. Los datos pueden no descartamos normalidad de datos. Y después pruebas potentes de reemplazo y hay normalidad. Cuando vamos a utilizar esta. ¿Sí? Entonces, en resumen, dijimos, ¿qué debería verificarse? ¿Qué requerimiento debería verificarse? El primero es que la muestra sea aleatoria simple, ¿sí? Es decir, vamos a analizar cómo se seleccionaron esas baterías, cómo se midió la capacidad, si hay algún valor de la capacidad muy alejado del resto, si hay subas y bajas en los valores. Obviamente que esto lo vamos a poder hacer si tenemos el orden en que se tomaron esos valores, ¿sí? Con el gráfico de la serie de tiempo. Vemos si hay patrones aleatorios o no. Y después analizamos la normalidad. Eso lo vemos en el diagrama de probabilidad normal. Vemos que los puntos están bastante alineados, ¿sí? Bueno, acá también les había dicho que tanto en el histograma, sobre todo en el diagrama de caja, se observa algo de simetría. Bien, entonces podemos decir que la muestra fue obtenida de una población normal. No descartamos normalidad. ¿Bien? ¿De acuerdo? ¿Vamos bien, chicos? Chicas. Pregunten, por favor, así no nos frenamos en mitad de camino. Más adelante. Bueno, ahora tenemos que evaluar la afirmación del fabricante. Es decir, si realmente mu es mayor a 140. ¿Sí? Dijimos que vamos a hacer un intervalo de confianza utilizando la T-Student. Bien, igualmente está en las salidas, están los intervalos armados. Y ustedes me decían, ¿qué intervalo usarían? Necesitamos que mu sea mayor a 140. ¿Cuál miramos? ¿Qué intervalo miramos? ¿El del límite, el bilateral? Por ejemplo, si analizamos el bilateral, ¿qué nos dice el bilateral? Con una confianza del 95%, esa salida no la tenía, acá, con una confianza, este es el bilateral, ¿sí? Con una confianza del 95%, el valor del parámetro, es decir, del promedio, está entre 137,22 y 139,71. ¿Sí? ¿Podemos concluir con este intervalo? Tenía que ser 140.
¿podemos concluir directamente con este intervalo? Nosotros queríamos saber si mu era mayor a 140. No, porque te da un menor. Con este intervalo podemos decir, con una confianza del 95%, de que el valor del parámetro es menor a 140. Es decir que, ¿quiénes eran los que decían estas cosas? Que el fabricante no tiene razón. Bien. Lo ideal sería concluir con un intervalo de confianza unilateral. Podemos concluir con este, pero a ver, uno unilateral nos va a asegurar. ¿Cuál de los dos unilaterales usarían? ¿El que considera el límite inferior o el que considera el límite superior? El límite inferior. El que considera el límite inferior, exacto. Es decir, este acá. ¿Sí? Y ese valor de la... ¿Y qué me pueden decir con esto? El valor. De la afirmación. ¿Perdón? Que la afirmación que habían hecho está mal, digamos. ¿Pueden concluir con ese intervalo? Fíjense que el límite inferior es 137,44. Y el límite superior es el infinito. Es decir, Claro. que el parámetro, ¿dónde está? Por acá. Me perdí en el valor del parámetro. Acá, la capacidad media, considerando este intervalo, va a ser mayor a 137,42. Es decir, puede ser menor a 140 como yo quería. Sí, puede ser mayor a 140. Sí, puede ser mayor a 140. Pero también puede ser menor a 140. ¿Sí? Con ese intervalo no puedo concluir. Ese sería el intervalo ideal. Cuando el límite inferior ya me queda mayor a 140. Con este particularmente no puedo concluir. Esto está mal. Porque ese valor puede tomar valores de 137 en adelante. Puede ser mayor tranquilamente. ¿Sí? Esto no está bien. Y si miro el último intervalo, pero justo este es un caso en que puedo analizar otro. Con este no puedo concluir. Si miro el último intervalo, ¿qué me dicen? El valor superior es 139. Con ese creo que sí puedo concluir. Sí, porque no va a haber valores mayores a eso. Exacto, con una confianza del 95%, la capacidad promedio es menor a 139,48. Nunca va a ser mayor a 140 como queríamos. Bien, entonces los fabricantes no estamos de acuerdo con lo que dice el fabricante. ¿Sí? Un ejemplo medio raro en los intervalos. Si bien deberíamos utilizar el intervalo de límite inferior para ver los valores mayores, en este puedo concluir justo con el de límite superior. Y con ese no. Bueno, cosas que pasan. ¿De acuerdo? Pero bueno, ustedes vieron que ya con el bilateral, ya podían concluir con el bilateral. Si se les ocurría hacer esto, ya podían concluir con esto. Eso ¿Sí? sería la misma afirmación que el número mayor ya es menor a 140. Correcto. Exacto. La capacidad promedio nunca va a superar el 139 en este caso, con 71 o el 139 con 49. ¿Sí? Obviamente, en este caso lo ideal sería que aparezca acá el 140, 140 y pico. Pero bueno, con este acá yo puedo decir con una confianza al 95 que ese valor es mayor a 137. ¿Puede ser mayor a 140? Sí, puede ser mayor a 140. Pero también puede ser menor. ¿Vean? Bueno. Y después, lo que nos pedía era evaluar el desvío estándar. Sí, generalmente cuando tenemos un problema
para estimar, para hacer intervalo de confianza sobre la media, eso viene de la mano con el desvío estándar. Acuérdense que la media van siempre juntas. Así que tendríamos que evaluar el desvío estándar. ¿Qué necesitamos para el desvío estándar? Para evaluar esto. Aparte que la muestra sea aleatoria simple, que ya supusimos que iba a ser así. Listo. ¿Qué más necesitamos para hacer un intervalo de confianza para el desvío? La variable X, la variable Y tenga distribución normal, lo cual también ya lo probamos con el cuplot, ¿sí? También nos lo pedía el intervalo para la media, así que acá ya está. Ya comprobamos los dos supuestos, ¿bien? Bueno, hay un intervalo de confianza para sigma en las salidas. Fíjense. Si ustedes en el examen, en el trabajo práctico, bueno, van a tener que hacer el intervalo. Pero si en el examen ya tienen las salidas, no vuelvan a hacer el intervalo manual. ¿Sí? Ya lo tienen ahí, olvídense. Salvo que le pidamos con otra confianza o algo que tengan que meterse más. Pero si ya lo tienen ahí como ahora, no lo hagan. ¿Qué decimos con este intervalo de confianza? Con una confianza del 95%, ¿sí? La variancia de la capacidad está entre 4,088 y 15,081. ¿Bien? Simplemente acá nos pedía estimar la capacidad, el desvío o la variancia. En este acá era un problema de decisión. Acá queríamos saber si el promedio era mayor a 140. ¿Sí? Acá tenemos entonces un problema de decisión para la media y un problema de estimación para la variancia. ¿Sí? O para el desvío, lo mismo. Entonces, para el desvío, le sacamos la raíz al intervalo de confianza de la variancia y obtenemos el desvío. Un 95% de confianza, el desvío estándar está entre 2,22 y 3,83. Bien. Dato. Ya creo que me lo dijeron. Si aumento el nivel de confianza, ¿qué pasa con este intervalo? Va a ser más amplio. Va a ser más amplio, ¿sí? Pero con una confianza mayor. Va a ser menos preciso, pero con una confianza mayor. Bueno, a ver, voy tirando. Habíamos visto acá en los intervalos de confianza para la media, en este, por ejemplo, que no pudimos concluir, ¿sí? Para poder concluir, podría aumentar la confianza, disminuir la confianza, que el intervalo sea más amplio, o bien aumentar el tamaño de muestra, ¿sí? Acuérdense cómo es la relación entre confianza, tamaño de muestra, error, ¿sí? ¿Se animan a hacer alguno de estos intervalos a mano? Por ejemplo, el de límite inferior, pero creo que no hicimos ninguno a mano con la T. Profe, Sí, en el intervalo, pero de la variancia. acá. Sí, ¿cómo sabes que es del 95%? R por defecto hace el 95%. Si no, le aclaramos acá la confianza que queremos. Pero R, si no, por defecto hace el 95%. Además, como les decía hoy, si usé para la media el 95, no voy a usar otra confianza para la varianza. Siempre la misma. Bueno, ¿se animan a hacer el intervalo de confianza para mu con sigma desconocido? ¿A mano? Vamos a llegar al mismo valor, pero... ¿Se acuerdan cómo estaba planteado? Vamos a hacer el del límite inferior. ¿Cómo obteníamos este intervalo de confianza? El límite inferior es el infinito, olvídense, ya está. El límite superior. El límite inferior, ¿por qué estaba formado?
Acá. ¿Sí? Acuérdense que era el valor de la media de la muestra, que en este caso la media es 138,47 menos el valor de t de n menos 1 grado de libertad, acá, ay, perdón, que acumula el 1 menos alfa, ¿sí? Por S sobre raíz de n. ¿Bien? ¿Cuánto es el valor de t que acumula 1 menos alfa? Grado de libertad 19 y dijimos 1 menos alfa. ¿Cuánto es t? ¿Pudieron obtener? 1,73 aproximadamente, 72,9. Bien, ¿les da eso con la aplicación? Sí, profe. Por S, que es el desvío estándar de la muestra. Ese valor es acá, desvío estándar, 265, dividido raíz de 20, ¿no? Bueno, eso debería darle, perdón. Y el grado es el infinito. ¿Sí? Eso debería darle este mismo valor. ¿De acuerdo? Pero por ahí hay problemas para obtener los valores de la t más difícil. ¿Sí, chicos? ¿Estamos con esto? ¿Les quedó alguna duda? Entonces, para los intervalos que vimos ahora, ¿qué necesito? Sí o sí muestra la teoría simple. Sí o sí, para todos. Para el chi cuadrado, si voy a utilizar el estadístico pivote con distribución chi cuadrado, necesito que la variable x sea normal. ¿Bien? Para los intervalos de la media, cuando sigma es desconocido, voy a usar el estadístico pivote t-student, necesito también que la variable x sea normal. ¿Bien? Para el intervalo de sigma conocido, tengo que poder asegurar, o con propiedad reproductiva, o con teorema central del límite, ¿sí?, que la x media tiene distribución normal. ¿Bien? De alguna forma lo tengo que asegurar. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Puedo seguir con proporción? Los ejercicios de examen son más de este estilo, que juntan varias estimaciones. ¿Sí? Bueno, vamos a ver algo de proporción. Acá. Bueno, acuérdense que cuando estimamos proporción, hicimos en el material anterior el estimador para la proporción. Veníamos de una población donde la variable era discreta. Es decir, tomaba el valor 1 si se cumplía tal cosa o 0 si se cumplía tal otra. Era una Bernoulli en realidad, ¿sí? Con probabilidad pi, donde pi era la probabilidad de cumplir el éxito, la proporción de éxitos en la población, ¿sí? Obviamente ese valor de pi no lo conocemos, es lo que queremos estimar. Y lo vamos a estimar con una muestra, como hicimos hasta recién, de n elementos. ¿Sí? Bueno, para la estimación de pi, o sea, ¿quién es el estimador de pi en la muestra?
va a ser el número de éxitos en la muestra, ¿bien? Dividido el total de la muestra, I sobre N, o C sobre N, acá le cambié el nombre, donde C es el número de éxitos en la muestra, que obviamente tiene distribución binomial, dividido N. ¿Bien? Esto va a ser el estimador de pi. Este estimador, que le llamamos frecuencia relativa, tiene una distribución también, que está basada en la distribución binomial de C. Pero, bueno, corregida por este N. Entonces no vamos a hacer a mano intervalo de confianza para la frecuencia relativa. Pero sí R les da este intervalo de confianza exacto, ¿sí? Basado en la binomial, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer, cuando no tengamos el software, vamos a hacer un intervalo aproximado. ¿Bien? ¿Se acuerdan que también habíamos visto que por teorema central del límite, la frecuencia relativa tiende a una distribución normal y si cumple determinadas cosas? Aparte de que la muestra sea aleatoria simple, de que haya independencia, también tiene que ser que n sea un valor grande. Y que además n por pi, ¿se acuerdan? Sea mayor a 5 y n por 1 menos pi mayor o igual a 5. ¿Sí? Entonces, si n sea grande, por teorema central del límite, se cumple esto acá. El intervalo de confianza aproximado para pi va a estar basado en esto. ¿Qué pasa? La frecuencia relativa, que es el estimador de pi que yo voy a utilizar, tiene como desvío, depende del valor desconocido de pi. Entonces lo voy a tener que estimar por un valor de la muestra, al que llamamos f sub 0. ¿Bien? Después el intervalo es igual que el de la media, con sigma conocido. Utilizamos el estadístico Z, la estadística pivote Z, con distribución normal 0,1. ¿Bien? Bueno, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos el software a mano y tenemos los datos, no, con el software ya está, usamos el intervalo de confianza exacto. Donde le decimos, queremos el intervalo de confianza de la binomial, donde 182 es el número de éxitos en una muestra de 200 y le decimos el método Clover-Pearson, que es el que utilizamos para este intervalo. Si no tengo software a mano, hacemos un intervalo aproximado, ¿sí? Que es utilizando la aproximación normal de la frecuencia relativa, por eso se llama aproximado, ¿sí? Siempre y cuando cumpla las condiciones del teorema central del límite. Bueno, ¿cuándo más vamos a utilizar este intervalo? ¿En qué otro caso me importaría utilizar más este intervalo, el intervalo aproximado? ¿O para qué otra cosa me puede servir este intervalo? ¿Qué les parece? Hay algo que yo puedo obtener utilizando utilizando este. Por ejemplo, si yo quiero obtener tamaño de muestra. ¿Sí? Fíjense que este intervalo depende de n. Entonces, si quiero obtener el tamaño de muestra, como lo habíamos visto para la media, tenemos que utilizar el intervalo aproximado. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Chicos, ¿todo bien? ¿Seguro? Sí, profe. Sí. Bueno, vamos. Fíjense la actividad 12, donde tenemos una empresa que produce placas de madera y consideran buenas aquellas unidades que presentan como máximo una imperfección. Con el objetivo de conocer la proporción de placas buenas, se selecciona una muestra de 200 placas y se encontraron 182 que eran buenas. Por empezar, la población sabemos que está formada por todas las placas, ¿sí? La variable inicial, ¿sí? Porque antes de hacer la variable discreta,
la variable inicial era el número de imperfecciones. Se agarra una placa y se cuenta el número de imperfecciones. Se agarra otra y se cuenta el número de imperfecciones. Después, a esta variable la discretizamos, ¿sí? La transformamos en una variable Bernoulli. ¿En dónde? Una placa donde la variable nueva sería vale 1 si la placa tiene más de una imperfección, o 0 si tiene menos de una imperfección, ¿sí? O lo que es lo mismo, tomo el valor 1 si la placa es buena, y 0 si no lo es. ¿Bien? ¿Estamos? Eso es lo primero. Primero hay una variable general, como en este caso es el número de imperfecciones, y después las discretizamos. ¿La placa es buena o no es buena? Bueno, y el parámetro de interés va a ser la proporción de placas buenas. Podríamos haber pensado que el parámetro de interés es la proporción de placas malas, ¿sí? Entonces, la nueva variable, que se llama estado o condición de la placa, sería al revés. Va a tomar el valor 1 si la placa es mala y 0 si no lo es, ¿sí? Pero generalmente en el enunciado eso está bastante aclarado. Acá queremos conocer la proporción de placas buenas, ¿sí? Lean el enunciado para darse cuenta de eso, porque no podemos pensar al revés también. Bueno, entonces ahora, ¿cómo estimamos esa proporción de placas buenas? Acá. Con un nivel de confianza del 95, utilizando la aproximación normal. ¿Bien? ¿Qué les parece? ¿Que es un problema de decisión o de estimación? O sea, ¿haría un intervalo de confianza bilateral o alguno unilateral? Bilateral. Hacemos bilateral porque necesitamos solamente conocer cuánto es esa proporción, ¿sí? No sé si es mayor o menor algo. Queremos conocer, tener un panorama general. Es un problema de estimación, ¿sí? Lo vamos a estimar con el método aproximado. Si hubiéramos hecho con el método exacto del 0,95, les dije, ¿sí? Le decimos a R, que quiero un intervalo de confianza para una binomial, donde había 182 éxitos de 200 con este método. ¿Bien? Estaba hecho acá, 1.000.000 de veces. Entonces, fíjense que R después lo que me da es, en la muestra, el estadístico, el pi observado en la muestra, digamos, o la frecuencia observada en la muestra, que es 0,91, y el valor de los límites, inferior y superior. ¿Sí? Este es el intervalo de confianza exacto. Ahora, queremos hacer un aproximado. ¿Qué necesitamos para hacer un intervalo aproximado? Antes de irme al intervalo. ¿Qué requerimientos tengo en este caso? Que la muestra sea aleatoria simple, siempre. ¿Necesito que la variable sea normal? Es un error bastante común. En este caso, ¿necesito probar el test, hacer el diagrama de probabilidad normal para ver si la variable es normal o no? ¿Me sirve hacer eso? Vuelvo a las... Este sería el intervalo aproximado. Fíjense. Vuelvo acá un poco a la teoría. ¿Necesito probar si la variable es normal para llegar a estos intervalos? Como si lo necesitaba para la media o para el desvío. En este caso, no me sirve de nada probar que la variable x es normal. De hecho, la variable x o la variable y nunca va a ser normal. Claro, va a ser siempre Bernoulli. Entonces, hacer el diagrama de probabilidad normal en este caso no tiene sentido alguno, no sirve. Sí, lo que voy a probar si es normal va a ser la frecuencia relativa. ¿Vean? Lo que yo quiero que sea normal es la frecuencia relativa, como habíamos visto en el material anterior.
¿Y cómo probamos que la frecuencia relativa sea normal? Por teorema central del límite. ¿Sí? Con una muestra considerablemente grande, o sea que es n mayor o igual a 100 y que se cumpla nf sub 0 mayor a 5 y n por 1 menos f sub 0 mayor a 5, mayor o igual a 5. ¿Sí? Si se cumple esto, y obviamente que la muestra sea aleatoria simple, por teorema central del límite puedo decir que la frecuencia relativa tiene distribución normal, aproximadamente normal. ¿Bien? Entonces puedo utilizar el intervalo de confianza utilizando Z. En este caso es el 95%. ¿Bien? Primero, obviamente, obtenemos la frecuencia observada en la muestra, es decir, el estimador de pi en la muestra, que es el número de casos posibles, el número de casos... No me sale la palabra. Bueno. El número de placas buenas dividido el total de placas, ¿sí? Es decir, la proporción de placas buenas. ¿Bien? Y con eso probamos que se cumplan estos supuestos y construimos el intervalo. El intervalo es igual al que hacíamos con la media. X media, frecuencia observada, le sumo y le resto el error de estimación, ¿sí? Que es el valor de Z, que acumula el 1 menos alfa, por este desvío estándar de la frecuencia relativa, ¿sí? Que como no conocemos pi, tenemos que estimarlo también con f sub 0. ¿Bien? Acá está. Entonces, con una confianza del 95%, la proporción de placas buenas en toda la población está entre 0,87 y 0,94. ¿Sí? Entre el 87 y el 94%. ¿Bien? Pregunten dudas, chicos. Profe, entonces siempre que es estimación es intervalo bilateral y si es decisión es unilateral o puede que no. En realidad, si querés estimar, sí o sí tiene que ser bilateral. ¿Por qué? Porque acotás tus valores. Así va a decir, la frecuencia, la proporción de placas está entre este y este. ¿Sí? Están más acotados los valores que decir la proporción de placas buenas es mayor a 0,80. Pero ¿cuánto mayor? Entonces, con el bilateral tenés un poco más de información. Es mayor a esto, pero es menor a esto. Ahora, si quiero tomar una decisión, decir, si la proporción de placas es mayor, no sé, a 0,90 en este caso, con este intervalo no puedo concluir. Bien, entonces sí o sí me va a quedar hacer una unilateral. Si hubiera querido, si la proporción de placas es mayor a 0,87, con este intervalo sí puedo concluir. Completamente puedo decir que todo el intervalo está más allá de 0,80. Pero sería lo ideal, de inmediato, hacer uno unilateral. Porque te lo da más rápido, te da la certeza más rápido. ¿Bien? Claro. Entonces, si vamos a estimar, sí o sí un bilateral. Si queremos probar alguna hipótesis, algo, si bien con el bilateral lo puedo hacer, pero es más seguro, nos da más confianza, más seguridad, hacerlo con uno unilateral. ¿Bien? Bueno, a ver, ¿qué más le tenía preparado yo para jugar con este ejercicio? Como que algo de... ¿Qué pasa cuando aumentamos la proporción? Ah, eso es el último paso. Bien. Bueno, si se desea reducir el error de estimación a la mitad, manteniendo el nivel de confianza, ¿cuántas placas adicionales deben analizarse? Y suponga que las 200 placas anteriores fueron una muestra piloto. Es decir, ahora tenemos un problema de estimación del tamaño de muestra. De determinación del tamaño de muestra. ¿Sí? Nosotros la decisión de cuántas placas vamos a querer muestrear, lo vamos a hacer en la parte de planificación. ¿Sí? ¿Qué vamos a necesitar
cuando hagamos esa decisión, cuando digamos, sí, necesito 200 placas, necesito muestrear 200 placas. ¿Por qué acá decidieron 200 placas y no 150 o no 300? Porque primero se fijaron una confianza, como habíamos dicho. Fijamos la confianza del 95%. Y después queremos un tope del error. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que era el error? La diferencia entre el valor real desconocido de la variable y el valor del parámetro y el valor que observamos. Nosotros queremos un tope para eso. No queremos que ese error sea mayor a tanto. ¿Sí? Entonces, cuando decidimos el tamaño de muestra, tenemos que pensar en la confianza, tenemos que pensar en algún error aleatorio, en algún error de estimación, que queramos alguna cota del error. Pero bueno, ¿qué pasa en este caso? A ver, voy a ir un ratito, pues las fórmulas son las mismas. Acá. Cuando hacíamos una estimación para mu con sigma conocido, que es el más simple, después son todos iguales, para estimar n, necesitamos la confianza, y de ahí el valor de z, necesitamos la cota del error, ¿sí? Y necesitamos el valor de sigma. En este caso, bueno, porque es sigma conocido. Bien, cuando sea sigma desconocido, viene otro problema. ¿Qué pasa en el caso de la proporción? Esto va a ser igual, el z que necesitemos, porque estamos hablando de estimado, el error se va a mantener, el que decidamos, pero el sigma, ¿qué pasa con el sigma en la proporción? El desvío de, o sea, este sigma es el desvío del estimador, ¿sí? El desvío de la frecuencia relativa sería. ¿Qué pasa con ese desvío de la frecuencia relativa? Ese desvío va a depender del F observado, ¿sí? O lo mismo si tuviéramos con un sigma desconocido. Ahí. H cuadrado. Así está por acá. Si estuviéramos trabajando con un sigma desconocido y queremos sacar el tamaño de muestra. El S que utilizamos acá para crear el intervalo de confianza depende de la muestra que todavía no sacamos. ¿Me entienden? ¿Me explico? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Agarrar alguna muestra piloto, ¿sí? Agarrar una muestra anterior o bien utilizar algún valor, no sé, conocido mundialmente o algún valor de calidad que sepamos que tenemos que llegar a eso, ¿sí? Por eso acá le aclaramos en este ejercicio que consideremos estos datos, estas placas, estas 200 placas, como una muestra piloto. Entonces, utilizamos esos valores de la frecuencia observada para poder estimar el tamaño de muestra. ¿Bien? Bueno. Chicos, chicas, ¿todo bien? ¿Vamos de acuerdo con esto? Sí, profe. El enunciado acá nos dice que queremos reducir el error de estimación a la mitad manteniendo el nivel de confianza. ¿Sí? Es decir, el error de estimación anterior, ¿cómo se obtenía? Es esto acá. Es lo que le sumo y le resto acá, a la frecuencia observada, en este caso. ¿Sí? O bien la semiamplitud del intervalo, como depende. Ustedes tienen ya el intervalo realizado, sacan la semiamplitud. Si ya lo hicieron a mano como recién, el error de estimación es esto acá. ¿Sí? Nosotros queremos que este error de estimación se reduzca a la mitad. Habíamos tomado una muestra de 200 piezas. ¿Piezas era? De 200 placas. ¿Qué les parece? La muestra nueva. El N que nosotros pretendemos con este error de estimación reducido a la mitad. ¿Será más grande o será más chico que ese 200? Alguien me escribió algo. Muy bien.
será más grande el tamaño de muestra. Claro, estamos reduciendo el error de estimación. Claramente, vamos a necesitar para garantizar eso, aumentar el tamaño de muestra. ¿Sí? Sí, siempre y cuando, porque estamos manteniendo la confianza. Si moviéramos la confianza sería otra cosa. Obviamente, el tamaño de muestra nos debería dar mucho mayor a 200. Bueno, ¿y cómo obtenemos ese tamaño de muestra? Lo habíamos visto por acá. Justo no está el de... pero en la punta sí está. Tamaño de muestra para la proporción. En algún lado está. Doble tolerancia, acá. ¿Sí? Es el z al cuadrado es igual al de la media. Z al cuadrado por la frecuencia observada, por 1 menos la frecuencia observada, sobre el error al cuadrado. ¿Bien? 1,96 al cuadrado por 0,91, que fue la frecuencia que observamos en esta muestra, por 1 menos 0,91, dividido el error que quiero al cuadrado. ¿Sí? ¿El 0,91 lo daba de dato o lo habíamos sacado? El 0,91 creo que se los daba acá, ¿sí? Donde les decía que desde las 200 placas eran 182 que eran buenas. ¿Sí? Entonces, la proporción de placas buenas es 182 sobre 200. ¿De acuerdo? Bueno, si alguien me quiere calcular esto, ejercicio 12, creo que no lo tengo calculado. Yo creo que era 700, no sé. 802. ¡Wow! Con Con exactitud, ¿cuánto te da? 802,54. Bueno, 802,54. Entonces, ¿qué tomo? ¿Una muestra de 802 placas o de 803 placas? ¿Qué les parece? 803. 803. Porque yo para asegurar ese error reducido a la mitad necesito como mínimo 82,54 placas. No voy a tener 82,54 placas. Entonces tengo que tomar 83 placas. ¿De acuerdo? Bueno, los escucho. ¿Qué dudas se les presentó en este ejercicio? Pero me falta un pedazo todavía, ¿eh? Bueno, perdón. Creí que habíamos terminado. Bueno, no importa. ¿Dudas de este ejercicio? Si tienen la posibilidad de hacer el intervalo exacto, siempre hagan el intervalo exacto. ¿Sí? Y el número de 2. Ahora, si no está y lo tienen que hacer a mano, obviamente vamos a usar el aproximado. No, ahí terminaba. No, ya. Traído otra vez. Bueno, ahí estaba. Acá está el resumen de todo lo que hicimos recién, por eso me había olvidado. Bueno, ¿cómo vamos, chicos? Sigo con otro de proporción. Fíjense el 13. Una maderera minorista inspecciona los embarques que le llegan a sus proveedores. Me he redactado eso. Acá. Para los embarques de una madera de calidad selecta, el supervisor selecciona una muestra aleatoria de 144 hojas de un embarque que tiene decenas de miles. En dicha muestra, 18 hojas no pueden venderse como de primera calidad. ¿Sí? Fíjense la salida de R. Bueno, tenemos que pensar en la población, en este caso, para empezar a generalizar. Son
las decenas de miles de hojas o todas las hojas del embarque. ¿Bien? ¿Cuál es la variable que medimos? Las hojas que no pueden venderse como de primera calidad. Perfecto. El número de hojas que no pueden venderse como primera calidad. Llamémosle el número de hojas de segunda calidad. ¿Sí? O bien la calidad de la hoja, en todo caso, porque tenemos que partir de una variable Bernoulli. ¿Sí? La variable que primero medimos es, ¿se puede vender como de primera calidad? Es 0. No se puede vender como primera calidad, es 1. ¿Sí? Tenemos la variable, o sea, calidad Bernoulli. Bien. Fíjense los intervalos de confianza. Ahora les hago otra pregunta. Tenemos 3 intervalos, los 3 del 99%, ¿sí? Exactos. El bilateral les dice 18 de 144, bueno, lo mismo los demás. ¿Cómo definimos la variable Bernoulli que les dije recién? ¿Va a valer 1 en qué caso? ¿Y va a valer 0 en qué caso? 1 si la hoja Uno no con puede venderse como de primera calidad. Está bien, exacto. Y 0 si se puede vender. Es decir, 1 si la hoja es de segunda calidad y 0 si no lo es. ¿Bien? Les digo esto porque por ahí no queda claro. Este enunciado está medio ambiguo también. Decimos que 18 hojas no son de primera calidad, pero podríamos pensar la diferencia entre 144 y 18 que son de primera calidad, ¿sí? Pero las salidas de R me terminan de garantizar que quiero que la proporción a estimar es la proporción de hojas de segunda calidad, o la proporción de hojas que no son de primera calidad, ¿sí? Porque me está diciendo en la sentencia que es 18 de 144. Por ahí, si no les queda claro con el enunciado, la sentencia de R se las termina de decir. Bueno, ¿cuál es el estimador de dicho parámetro? ¿Y qué valor tomó en esta muestra? ¿Cuál es el estimador en este caso? Que lo vimos recién. La frecuencia relativa. El estimador es la frecuencia relativa, que sabemos que es número de hojas de segunda calidad dividido n, ¿sí? Y sabemos que tiene una distribución aproximadamente binomial, por eso hacemos este intervalo de confianza. Perfecto. En esta muestra de 144, la frecuencia relativa observada va a ser entonces de 18 sobre 144, ¿sí? Bárbaro. Sigamos, ahora no hay problema. Queremos estimar ese parámetro a través de un intervalo de confianza exacto. ¿Qué intervalo utilizaríamos? ¿Cuál de los 3 intervalos utilizamos? ¿El bilateral o alguno unilateral? Piensen, en realidad, si tenemos que tomar alguna decisión o queremos solamente conocer cuánto vale esa proporción pi. El enunciado, Sería el bilateral. el bilateral. El enunciado les dice, interesa estimar directamente, ¿sí? Entonces, con una confianza del 99%, la proporción de hojas de segunda calidad o la proporción de hojas que no pueden venderse como primera calidad está entre 0,06 y 0,21, ¿sí? Es decir, entre el 6 y el 21%. Bien. Sigamos. Vamos bien. Si el embarque tiene más del 15% de hojas de segunda calidad, no es rentable para la empresa minorista, ¿sí?
Selecciona el intervalo unilateral que permita concluir si el embarque es rentable o no. Ahora, ¿qué pensamos? Yo quiero ver si esto va a ser rentable. Es decir, si esta proporción es más o menos de 0,15. ¿Sí? O bien, quiero ver, acá nos dice que no es rentable si pi es mayor a 0,15. ¿Sí? ¿Qué les parece acá? ¿Qué miramos? ¿Les parece que puede ser rentable? Si miramos el primer intervalo, el unilateral, el bilateral, ¿qué podemos decir? ¿Podemos tomar alguna conclusión con el bilateral? Hay mayores a 0,15 en el Hay bilateral. mayores de 15, pero hay menores también. Es decir, con el intervalo bilateral no podemos concluir. ¿Sí? Bueno, supongamos que tenemos solamente el intervalo, acá, el bilateral, el que dijimos que no podemos concluir. Y estos acá no los conocemos ni tengo la posibilidad de hacerlo. Olvídense, existe solamente esto. ¿Qué hago para poder concluir? Con esta acá no puedo concluir. ¿Qué puedo hacer para que este intervalo me dé valores en los que realmente pueda concluir? Habría que reducir la confianza. Reducir la confianza es buena opción, muy bien. ¿Sí? Reducimos la confianza, el intervalo se hace más pequeño, bien. Otra opción es aumentar el tamaño de muestra, pero supongamos que no podemos aumentar el tamaño de muestra. ¿Sí? Pensamos en reducir la confianza. Bien. Pero bueno, acá tenemos los tres intervalos, o sea que con alguno vamos a tener que concluir. ¿Con cuál de ellos les parece? Nosotros queríamos que pi sea mayor a 0,15. Creo que con ninguno podemos concluir. Utilizaríamos este acá, ¿verdad? Para ver si pi es mayor a 0,15, vemos el límite inferior. Y fíjense también el intervalo de confianza para la proporción. La proporción toma valores siempre entre 0 y 1. ¿Sí? El del límite inferior forzamos, del límite inferior forzamos que el límite superior sea 1. ¿Se acuerdan que con la variancia o con la media poníamos el límite superior infinito? En este caso no, en este caso el infinito para una proporción es 1. ¿Bien? Y el límite inferior también tiene que ser 0. Entonces, en este caso decimos que con una confianza del 99%, la proporción de placas que pueden venderse como segunda calidad es mayor a 0,69. ¿Sí? No puedo decir si es mayor a 15, al 0,15, porque puede ser como también puede ser menores a 0,15. O sea que con este tampoco puedo concluir, justo con ninguno de los tres. Y si por una casualidad quiero mirar este para concluir lo contrario, tampoco me dice nada, porque hay valores mayores y valores menores aquí. En este caso, como no puedo concluir con ninguno, si se les aparece esta situación, en un examen no se puede concluir con el intervalo porque toma valores que pueden ser mayores o menores a 0,15, tendrían que aclarar que quizá aumentando el tamaño de muestra o reduciendo la confianza, se puede llegar a alguna conclusión. Pero si no, directamente no se puede concluir con estos intervalos, con esta muestra. ¿Bien? Bueno, chicos, chicas, ¿alguna duda? Acá está la respuesta.
Ya lo vimos. ¿Alguna duda? Para el TP, ¿les quedó alguna duda? ¿Empezaron a hacerlo? No, profe, porque la otra profe nos dijo que vamos a tener que hacerlo y no vamos a poder llevar nada hecho. Bueno, lo pueden llevar pensado. Sí, sí, obvio, Obviamente pero- lo van a tener que hacer en el momento, pero la idea lo pueden ir mirando y pensando, planificándolo en su casa y lo terminan haciendo ahí, sí, eso sí. Pueden ir con la idea, seguramente. Acuérdense que, me acuerdo de preguntas de exámenes, cuando estiman la confianza, no, cuando interpretan la confianza. Esto siempre, acá pensamos en una confianza del 99. ¿Sí? ¿Qué significa esa confianza del 99 en este caso, por ejemplo, en este intervalo? ¿Qué significa la confianza del 99%? Que con una confianza del 99% ese intervalo cubre el valor del parámetro. Perfecto. Eso es después de tomar la muestra, ¿sí? Pero la confianza tiene interpretación, antes y después de tomar la muestra. Entonces, les pedimos siempre las dos interpretaciones. Antes de tomar la muestra, es una probabilidad. Y hay una probabilidad de 0,99, que de todos los intervalos, o el 99% de ellos, de todos los intervalos posibles, contengan el verdadero valor del parámetro. ¿Bien? Después de tomar la muestra, armamos un único intervalo que puede ser uno de los intervalos que contenga el parámetro, es decir, de lo que tenía 0,99% de probabilidad, 0,99 probabilidad, o bien puede ser del 1% que no lo contenga. Pero bueno, con una confianza, confiamos que este intervalo que armamos con esta muestra contiene el verdadero valor del parámetro. Ahí. Bien. A ver, quiero ver una última cosita. Se me vaya ocurriendo. Estas no son de mediciones. Fíjense el 21, se los voy a reformar igual porque ustedes no ven teoría de mediciones. Para estimar el valor de la magnitud tanto, se realizan 15 mediciones repetidas. ¿Sí? Se construye un intervalo de confianza en el 95% para el promedio de las mediciones. Es decir, la población está formada por todas las mediciones posibles. Se toma una muestra de 15 mediciones. ¿Bien? Y se arma un intervalo de confianza del promedio. ¿Bien? Bueno. Acá hay dos personas, o tres creo, que interpretan este intervalo de la siguiente forma. Uno dice que el promedio de las 15 mediciones está entre 8,6 y 9 con una probabilidad de 0,95. ¿Sí? Otro estudiante dice que el 95% de las mediciones están entre 8,6 y 9,1. ¿Alguno de ellos tiene razón? Nosotros interpretamos a este intervalo como con una confianza del 95%, en este caso, el valor promedio de las mediciones está entre 8,6 y 9,1. ¿Bien? ¿Qué les parece lo que dice el primer estudiante? Dice que el promedio de las 15 mediciones tomará valores entre este valor y este valor con un 95%, una probabilidad de 0,95. ¿Qué es lo que está mal? Porque ya sé que está mal. Por ahí sí les... Que no sea valores, o sea, como está en plural. O sea, porque va a tomar un solo valor el promedio. Sí, eso no lo había pensado. Es verdad, el promedio va a tomar obviamente un valor eso. Pero bueno,
Eso es medio gramatical, más que otra cosa. Pero bueno, no viene por ahí. Nosotros cuando hacemos un intervalo de confianza, en este caso para un promedio, hacemos el intervalo de confianza para estimar el promedio poblacional, no para estimar el promedio de una muestra de 15. Para estimar el promedio de una muestra de 15, agarro y ya está, lo tengo, no tengo que estimarlo, ¿sí? Lo que se equivoca esta persona es que el intervalo de confianza no es para esta muestra de 15, está estimando a toda la población. Sí, se hace con 15 datos, bien, pero no está estimando a 15, está estimando a toda la población, ¿sí? Y encima dice con una probabilidad de 0,95. Si estás hablando de una muestra de 15, no me podés hablar de probabilidad. Si hablamos de probabilidad, hablamos de la población, desconocida, infinita, grande, ¿sí? Entonces no tiene razón porque el intervalo de confianza no se hace para la muestra, para inferir sobre los datos de la muestra, sino para los datos poblacionales. ¿De acuerdo? Y esta otra persona dice, con un 95% de confianza, las mediciones están entre 8,6 y 9,1. ¿Qué les parece? También está mal, pero ¿por qué? Porque no es el 95% de las mediciones. ¿Qué es? Y es que el valor promedio va a estar con una probabilidad del 0,95 dentro de ese intervalo. Sí, sí, te hiciste el medio lío, pero bien ubicada. Esta persona dice que el 95% de las mediciones están entre ese valor, entre esos valores. Y el intervalo que acá hicimos fue para el promedio de las mediciones, no para las mediciones. Para las mediciones será otra cosa, no me importa. Acá estoy haciendo un intervalo de confianza para el promedio. Si hubiera dicho que con una confianza del 95%, el promedio de las mediciones están entre eso, es correcto. Pero no las mediciones. Las mediciones no sé entre qué valores están. Para este caso no importa. Estoy estimando el promedio. ¿Sí? Fíjense el próximo. En este caso se los muestro porque muchos confunden valor de la variable con valor del parámetro. Y acá es claro. Creo que había un ejercicio que tenían que entregar la semana pasada, que confundían valor de la variable con valor del parámetro. Son esas trampitas. Fíjense el B. Hay otra persona que realiza una nueva medición y ese valor le da 9,2 y dice que el intervalo de confianza está mal porque su valor quedó afuera del intervalo de confianza. ¿Qué me dicen? ¿Es correcto lo que esta persona dice? ¿Está mal ese intervalo o lo cuestionan? No sé. Que hizo otra medición de la magnitud, quiere Claro, decir que lo hizo tomó con otro otra observador. muestra. Para empezar eso, pero más allá de eso, o eso sería como segundo lugar si pasara tal cosa. Pero lo mismo que les dije recién, él tomó una medición más, una única más. El intervalo de confianza es para un promedio en mediciones. No es que tomó otra muestra de 15 e hizo otro promedio. Y si así todo ese nuevo promedio le hubiera dado 9,2, es como decías recién, Agustina, varía de muestra en muestra, está equivocado igual, ¿sí? Pero esta persona agarró, tomó una medición nueva, una nueva única observación, y lo comparó a esa observación, ese valor de la variable, con un intervalo de confianza para el promedio. Nada que ver, ¿sí? Por eso está mal, porque este 9,2 es un valor de la variable y el intervalo de confianza es para el promedio. Y si fuera que este 9,2 sería un nuevo valor promedio, si hubiera sacado una muestra, qué sé yo, tampoco estaría en lo cierto, porque las muestras varían. Puede ser que este intervalo sea uno del 5% que no contiene el parámetro y el otro del 95% que sí lo contiene. ¿Bien?
Bueno, quería mostrarles bien eso. Acá ya habla de precisión, que es otra cosa que no llegamos a ver, que no vemos en el curso. Pero bueno, escucho si quedan algunas dudas. Profe, una consulta de la tarea que entregamos. ¿Se puede subir la resolución o Sí, después nos van a corregir? esa resolución sí la vamos a subir. Ah, buenísimo. Igual las vamos a corregir también, pero esa resolución sí. Así que bueno, si no hay dudas, lo dejo acá. Nos vemos el miércoles en el trabajo práctico. Aprovechen. Bueno, listo, profe. Listo, gracias chicos por conectarse. Chao, nos vemos. Hasta luego.